Hola, muy buenas. Después de un poco de tiempo parado, voy a volver a subir contenido al canal y para esta ocasión os traigo una demostración de lo que sería un dibujo de figura humana. Los 5 pasos que creo que son importantes para trabajar un dibujo a carboncillo de figura humana. Así que sin más, vamos a empezar con la explicación. Recordar que voy a subir esta lección completa al canal de Patreon, donde encontraréis muchísimo más contenido, y también en la sección de miembros del canal. Lo primero que he hecho es preparar el soporte. Para ello lo que he hecho es aplicar carboncillo al papel y como veis lo voy frotando con un papel y así genero una primera capa de oscuridad, una primera capa de un valor medio, como si fuera una imprimatura en pintura. Esto me va a permitir poder sacar las luces con la goma y para los oscuros y los medios tonos lo que voy a utilizar es el carboncillo. El proceso es muy fácil, simplemente aplicar carboncillo de manera general y con un papel esparcirlo. Utilizar una barra gruesa y aplicarlo pues utilizando la barra de lado para que sea pues el proceso más rápido. El papel que he utilizado es este que tenéis en pantalla, el papel Fabriano artístico de grano satinado, es decir, el que está prensado en caliente. Esto me permite pues que no genere mucha textura mis trazos. También he utilizado carboncillos normales y en fases más avanzadas he trabajado con carboncillos Nictram y también con lápices. Para borrar he utilizado una goma de carboncillo y también para las transiciones trabajo con un pincel en forma de abanico o incluso con un papel o un difumino. El primer paso en este proyecto es hacer el encaje. Para ello lo que he utilizado son líneas rectas, líneas generales para empezar partiendo desde un esquema general, desde un encaje general, buscando las direcciones del cuerpo para poco a poco partir estas líneas, haciendo así la forma más particular. Entonces, en lo que me centro para estas primeras líneas es en encontrar las proporciones de manera general, comparando los diferentes puntos entre sí e intentando hacer un estudio anatómico de lo que estoy dibujando. El método para encontrar las proporciones es, en general, un método comparativo, donde voy comparando los diferentes puntos entre sí, también los comparo con la medida de la cabeza y aparte triangulo los diferentes puntos para encontrar otras proporciones. También utilizo un eje central que me ayuda a encontrar el balance del cuerpo. Este eje lo hago pasar por el punto que encontramos entre medio de las dos clavículas, pasando por el esternón y hasta llegar al ombligo. Este eje es muy importante, ayudará a describir mucho mejor el gesto de la figura. Y otro eje importante es comparar las alturas de los hombros. Fijaros que los hombros están en dos alturas diferentes, pues este eje también es importante para entender el gesto que estamos intentando dibujar. Cuando hablo de gesto me refiero a la postura que tiene el personaje y cómo se relaciona el personaje con el espacio, es decir, qué pierna tiene más peso que la otra, cómo son las inclinaciones del cuerpo, incluso qué actitud tiene, es decir, si está erguido, si está relajado, si está contento, triste, etc. Todas estas características componen el gesto de la figura y son importantes para transmitir bien pues, que la persona que estamos haciendo realmente es una persona viva, para transmitir el momento que estamos reflejando. En el encaje, lo más importante es describir una línea de contorno lo más sólida posible, es decir, el contorno que estamos trabajando, definiendo los quiebres de la línea en cada momento, intentando fijarnos en las partes anatómicas, como puede ser pues, la clavícula, el hombro, ¿no? El deltoide, el músculo que podemos encontrar en el hombro, también la caja torácica. Conseguir hacer un contorno lo más sólido posible y luego en la parte interior, para la primera parte del encaje, yo lo que diría que es lo más importante es dividir el interior del cuerpo entre luz y sombra, es decir, trabajar con una línea de sombra
a ser posible más gruesa que la línea de contorno que hemos hecho para dividir lo que serían las luces de las sombras. En este dibujo, que las sombras están bastante contaminadas de luz reflejada, lo que haré en un futuro es comprimir y simplificar la información en las sombras, trabajando así con más variación de valores en los medios tonos y en las luces. La parte que he seleccionado como sombra es la siguiente. Esta es la parte que utilizaré como mi sombra y que el siguiente paso del encaje, después de hacer ese contorno sólido, es encontrarla. Fijaros que para definir estas formas utilizo siempre líneas rectas, como hago en el encaje del contorno, pero esta vez estas líneas son más gruesas, intentando explicar que no intento dividir un volumen de otro, es decir, no intento dividir el cuerpo del fondo, sino dividir la luz y la sombra en el interior del fondo. Y como la transición en este caso es más suave, el cambio o el contraste es menor, utilizo líneas más gruesas para hacer esa explicación o esa insinuación, utilizando una calidad de línea diferente de la que he utilizado para el contorno. Esto nos lleva a la segunda parte del encaje, donde lo que vamos a hacer es definir mejor las formas que hemos encontrado. Por ejemplo, intentando hacer las líneas que hemos usado para generar el contorno y dividir la luz y la sombra más específicas, rompiendo estas líneas, haciéndolas pues más detalladas y también algo más orgánicas. Aparte, en este paso lo que vamos a hacer es generar la primera división de luz y sombra, añadiendo un valor a la sombra para así poderla dividir de las luces. Lo que he hecho también, como tenía una capa de carboncillo, es sacar algunas luces con la goma. Así empezar ya a sacar el volumen. En este tipo de dibujo lo que yo intento es separar bien dos partes del proceso. El encaje, que es el dibujo más lineal, y posteriormente el dibujo de masas. Cuando tenemos encontradas las proporciones y tenemos todas las distancias que tienen que tener las diferentes partes del cuerpo, lo que hago es pasar de un dibujo lineal, un dibujo donde utilizo las líneas para explicar las diferentes partes del cuerpo, a un dibujo por masas, a un dibujo por manchas, donde utilizo el carboncillo, utilizo el entrecruzado de mis trazos y el pincel, voy utilizando las diferentes herramientas para modelar la forma y la forma la construyo a base de manchas. Intento generar las manchas con trazos. Pero la clave aquí está en entender estos dos momentos del dibujo. El primero, el encaje lineal, donde buscamos las proporciones y hacemos estas divisiones con líneas, y una vez tenemos este encaje resuelto, pasamos a trabajar el dibujo por masas, que es el dibujo que utilizamos para modelar la forma, para hacer los valores o la caída de luz, para básicamente explicar todo lo que sucede dentro del volumen. Y para ello, como hemos comentado, utilizamos masas. Estas masas yo las genero haciendo formas, diseñando aún las formas, pero a base de trazos y entrecruzando líneas para generar así una textura que me genera a base de sombras y luces el volumen que estoy trabajando. Esto lo que nos daría paso es al tercer paso del dibujo, que es el que estoy haciendo ahora, que es el dibujo por masas. Una vez terminado el encaje, una vez satisfechos o relativamente satisfechos con las proporciones que hemos conseguido, lo que paso es a modelar la forma, centrándome primero, como he hecho en el encaje, en las formas grandes. Es decir, trabajo los grandes planos para sacar el volumen general que estoy buscando, para más adelante ser más específico diseñando formas más pequeñas. Lo que intento es ir separando los valores poco a poco, para así que el volumen se vaya generando lentamente, de forma general, avanzando hasta una forma más particular. También voy subiendo el contraste paulatinamente. Como veis, aún estoy diseñando grandes formas de sombra y trabajando las conexiones entre la sombra y la luz, es decir,
este límite que tenemos entre la luz y la sombra, esta línea de sombra, intento encontrar cómo de suave o de cortante es la rotación que quiero describir. Es por eso que utilizo la goma para suavizar el borde, o el carboncillo voy añadiendo trazos desde la sombra hasta los medios tonos para explicar cómo será esta rotación. También voy definiendo más la forma y añadiendo pequeñas formas para ser más específico y orgánico en el trabajo que estoy haciendo. También es importante, evidentemente, ir comprobando proporciones, porque a medida que avanza el dibujo, al tener más información, esto nos permite comparar más elementos. Entonces es posible que en este momento encontremos errores que al principio no hemos acabado de ver. Llegados a este punto, cuando tenemos un encaje que estamos satisfechos y hemos añadido las primeras masas para generar el volumen general, lo que hago es añadir contraste para empezar a trabajar los valores, para tener todo el rango disponible desde la oscuridad máxima hasta la luz máxima, y posteriormente hago pequeñas formas, empiezo a trabajar el diseño de todos los elementos que estoy retratando. Fijaros, en el retrato empiezo ya a añadir pequeñas formas para definir lo que es la forma del pelo. Por otro lado, aunque la forma de oscuridad envuelve toda la cuenca del ojo, al ser una parte importante que quiero definir, añado formas más oscuras para empezar a generar contrastes que me expliquen lo que está sucediendo, que me expliquen cómo es esa forma del ojo. No quiero hacer todos los detalles, no quiero hacer el blanco de los ojos, no quiero sobredibujar la forma. Lo que intento es generar el contraste suficiente para dar una explicación de que en esa zona que en general es oscura, tengo un ojo, y como está en mi punto focal, el punto más importante que quiero detallar, lo explico sin pasarme, sin explicarlo de más, ya que al estar envuelto de oscuridad no es posible percibirlo con el máximo detalle. Para trabajar el pelo y la barba, lo que hago es diseñar formas que expliquen cómo toda esa masa se comporta. No intento diseñar pelo a pelo, creo que eso es un error y genera un pelo que se ve falso, se ve como irreal y no está adaptado al dibujo que estoy realizando, al estilo que estoy trabajando, pero sí que genero varios trazos para dar esa sensación de que en esa zona hay una masa de pelo. También diseño formas de oscuridad para explicar cómo la luz incide en el pelo. Una de las claves es entender que aunque el pelo sea de color negro y el rostro pues sea mucho más claro, el valor, la cantidad de luz que incide en el plano, si están iguales, pues es la misma. Entonces la luz se tiene que conectar entre el plano iluminado del rostro y el pelo. Para eso es importante generar conexiones, generar bordes suaves y que se entienda que el pelo forma parte de ese plano. Si no, lo que sucede es que muchas veces hacemos un pelo que parece un casco, ¿no? Que parece que no está integrado en todo lo que es el trabajo que estamos realizando, en este caso en el rostro. Para ello, yo lo que hago es generar trazos en la misma dirección, que haya partes que se conecten entre el pelo y el plano del rostro, y aparte con la goma generar conexiones, es decir, borrar partes y que en algunos momentos tenga el mismo valor, intentando imitar la sensación que genera el pelo, en este caso recogido hacia atrás. Las partes oscuras, lo que hago también es diseñar formas donde no se vea nada, donde el interior sea plano, para solamente explicar la textura del pelo en las luces y en los medios tonos. Para la barba lo que he hecho es generar trazos en varias direcciones para explicar este tipo de barba que tiene el personaje, este tipo de barba como despeinada. Al fin y al cabo, en las sombras intento añadir mucha menos información, no intento definirla tanto como en las luces, pero sí que me interesa, ya que la mayor parte de las cosas importantes, como son los rasgos del personaje o el pelo, se encuentran en la sombra, pues buscar la manera de añadir ciertas formas
para mantener la atmósfera, que no se entienda tanto como el volumen de la luz y de los medios tonos, pero a la vez me permita explicar puntos clave. Fijaros que juego simplemente con dos valores, un valor muy oscuro y el valor general de la sombra. En cambio, en la luz lo que sí que voy a hacer es añadir muchos más valores, muchas más variaciones entre las luces y los medios tonos. Esto da lugar al cuarto paso, que creo que es el más divertido, pero también de los más complicados. Evidentemente, para mí creo que el encaje siempre es lo más complicado, pero una vez está resuelto, el diseño creo que es de las partes más importantes e interesantes del dibujo. Con el diseño me refiero a la forma que aplicamos a cada valor, a cada plano, a cada medio tono, a cada sombra que aplicamos en el dibujo. Fijaros que todas las formas que voy añadiendo las intento generar entrecruzando, como hemos comentado antes, el carboncillo, y estas generan formas. Estas formas las intento hacer conscientemente para generar en ellas un diseño. Este diseño lo intento hacer dinámico porque así considero que el dibujo obtiene mayor estructura, más solidez y aparte más realismo, pero también una estética que creo que es más interesante de cara al dibujo y evidentemente pues al espectador o a la persona que lo vaya a observar. Las claves son que con el diseño de las formas intento representar el plano que estoy dibujando. Es decir, en la sombra, cuando diseño la forma de sombra, intento que transmita el plano lateral o, por ejemplo, el plano del brazo. Cuando diseño la forma del cuello, esta tan característica que hay entre las dos clavículas, pues intento que reproduzca bien ese espacio que se encuentra en el personaje. Lo mismo hago con los ojos. Ahora que estoy diseñando esta forma de sombra dentro de la sombra, intento que transmita pues la sensación de ojos, al igual hago con las cejas, pero aparte darles dinamismo significa que no generemos formas idénticas, es decir, que no caigamos en repeticiones, que no hagamos formas muy redondas y sin direcciones específicas. Intentar, en la medida de lo posible, jugar con el volumen que estamos generando para generar este dinamismo. Es un concepto algo abstracto, pero si nos fijamos en las pinturas, de hecho tengo un vídeo hablando de esto, los mejores pintores generan diseños en sus formas, trabajan el diseño de manera activa para generar esta sensación en sus pinturas. El diseño de las formas es un trabajo personal, cada uno tiene que fijarse en cuando diseña un plano, en el cuerpo o en un retrato, en cómo generar esos bordes, y también creo que es importante la integración con el entorno, es decir, al generar un plano, al diseñar una forma, que no quede aislada del dibujo que estamos haciendo, que se integre con lo demás. Es entonces cuando el dibujo coge esta magia, ¿no? Donde a simple vista vemos un trabajo creíble, realista, donde los diferentes planos, las diferentes formas se integran entre sí y está coherente, pero si nos fijamos más en detalle vemos estos diseños específicos, vemos que todo una imagen que parece una imagen realista, que nos recuerda a un retrato, a un cuerpo humano, a un torso, está generado por formas abstractas que se integran entre sí y generan un volumen más complejo. Esta es una de las magias, una de las partes que más me gusta del dibujo y sobre todo en la pintura. La gracia de hacerlo en el dibujo es que nos da una sensación mucho más pictórica del dibujo que estamos trabajando. Una vez hecho este diseño activamente, realmente el diseño de las formas lo trabajamos casi desde el principio hasta el final, porque cuando generamos una forma de contorno ya estamos trabajando en el diseño, pero es interesante explicarlo al final, una vez tenemos la división de luz y sombra y ya tenemos pues los primeros planos más grandes hechos, entrar activamente en este diseño de estas pequeñas formas para explicar pues el torso con mayor definición.
Una vez hemos acabado este paso, el siguiente paso que querría destacar, que es en lo que estoy trabajando ahora, es en, bueno, pues trabajar los pequeños detalles. Entrar con el lápiz, en este caso yo lo he hecho con un lápiz 2B, pero también he utilizado el 4B, el 6B o incluso el carboncillo, en acabar los pequeños detalles, las pequeñas formas que no nos acaban de convencer. Por ejemplo, acabar de diseñar los ojos, añadir unos pelos en la barba, generar también más contrastes. Es interesante ver si el dibujo está lo suficientemente contrastado o podemos aún empujarlo más. Pues una vez dicho esto, intentar quizás, si es interesante, si es importante, pues empujar más los contrastes, el límite entre la luz y la sombra. En este caso yo lo que hice es añadir unos negros máximos en la zona del pelo, unas formas así generando unos diseños más oscuros para generar más contraste y también en la zona del brazo para separarlo porque me daba la impresión que estaba muy pegado a la parte del pecho. Ya estoy terminando el dibujo, espero que os haya gustado la explicación, espero que lo encontréis útil y sobre todo espero que si os ha gustado pues le deis a me gusta y comentéis lo que creéis, que os ha parecido, si queréis aportar algo, cómo lo hacéis vosotros o también pues sugerencias para próximos vídeos. Dicho esto, recordad, tenéis el vídeo entero en Patreon o en la sección de miembros del canal donde podréis ver el paso a paso a tiempo completo con explicaciones más extensas y donde tendréis pues la referencia para que podáis hacer el dibujo a tiempo real conmigo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por estar suscritos. Si no lo estáis, pues ya sabéis, también suscribiros. Y nada, os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!